tal a todos? Mi nombre es Juan Carlos y hoy vamos a continuar con nuestros videos sobre Morse Score. Bien, antes de empezar, quería hacer un breve repaso sobre lo que vimos en el anterior video. En el anterior video, y quiero recalcar esto muchas veces porque es importante esto para no cometer errores, vimos que la tecla que posiblemente más íbamos a utilizar de momento era la tecla N para intercalar entre los modos de edición y el modo de introducción de notas. Entonces, la idea de este tutorial es, para empezar, vamos a repasar al respecto y vamos a seguir esta pequeña tablita que ya también la publiqué la semana pasada, o perdón, en el video pasado, después del video pasado, con respecto de cómo funcionan los comandos de teclado básicos. Bien, entonces lo que sucede en la mayoría de los programas es que utilizamos las letras del alfabeto para introducir las notas, tal cual como en el cifrado americano. Y los números, teniendo como eje central el número 5, para introducir las figuras rítmicas. Entonces el propio 5 sirve o representa la negra. Y si vamos bajando, va disminuyendo el valor de las figuras. Entonces si el 5 es la negra, el 4 es la corchea, el 3 la semicorchea, etc. Un punto importante que olvidé en el anterior video es precisamente qué es lo que representa el 0. El 0 representa un silencio. Entonces si por ejemplo vamos a meternos al modo de introducción de notas, el modo de introducción de notas, y estamos. ¿Cómo sabemos que estamos en el modo de introducción de notas? Esta N que está en la esquina superior izquierda está marcada en azul. Entonces cuando esta N está marcada estamos en el modo de introducción de notas, y si volvemos a presionar la N estamos de nuevo en el modo de edición. Entonces en el modo de introducción de notas lo primero que hacemos normalmente es escoger un valor, una figura, digamos, o supongamos en este caso una corchea. Entonces escogemos el número 4, pero queremos empezar con silencio. Entonces en lugar de introducir una nota del cifrado americano, presionamos el 0 y nos introduce un silencio del valor que hemos escogido anteriormente. Bien, entonces escribimos unas cuantas notas. Esto lo vamos a convertir en negra. Y para acabar en un do. Bien, y ahora sí vamos a empezar a ver los nuevos comandos. Hoy no vamos a repasar, bueno, no creo que sea necesario repasar sobre el tresillo, que era bastante fácil, un control 3 y añadíamos un tresillo, y así cambiando el número para cualquier figura de valor irregular, para cualquier grupo de figuras irregulares. Luego el punto común y corriente, que le añade un puntillo a la nota a la que estamos. Eso sí vale la pena en la que estamos. Ahí tenemos por ejemplo un si en negra, y si le añadimos un punto, hay que introducir el punto el momento en que, antes de introducir la nota. Entonces en este caso, como queremos mantenerlo en negra, presionamos otra vez el 5 y un punto, y luego recién introducimos la nota. ¿Ya? Cuando estamos en el modo de edición, sí funciona, habiendo seleccionado la nota antes, colocar el punto, pero por ahora no estamos viendo todavía muy a profundidad el modo de edición, aunque vamos a empezar a tocar ese aspecto desde hoy. Bien, entonces ahí tenemos una figura con puntillo. ¿Qué pasa si nosotros queremos introducir intervalos para formar un acorde rápidamente? Es también bastante simple. Presionamos la tecla Alt y el intervalo que queremos añadir. Entonces si yo quiero añadir un Re por encima de este Si como un intervalo armónico, obviamente va a tener las mismas figuras, de eso vamos a hablar más tarde. Entonces lo único que tengo que hacer es Alt, y como el intervalo que estoy buscando está una tercera por encima, presiono el 3. Entonces si yo quiero añadir ahora una cuarta por encima del último intervalo que he añadido, o sea, de la última nota que he añadido, que en este caso sería el Re, entonces tendría que presionar Alt 4, y esto nos da el acorde de Sol mayor. Bien, entonces, pero supongamos que lo que quiero en realidad es introducir notas específicas, no pensando en intervalos, sino notas en específico. Entonces vamos a añadir primero un do en corchea, y quiero añadir el la,
podría presionar Alt 6, pero también lo otro que puedo hacer es presionar, perdón, error de tecla. Voy a entrar un momento al modo de edición. Volvemos a ingresar. Y presionando la tecla Shift y luego introduciendo la nota en el cifrado de la nota que queremos, introducimos la nota. Entonces con Shift y el cifrado introducimos notas específicas y ya no pensando en intervalos. Un defecto de esto es que solamente podemos introducir intervalos y notas hacia arriba de la nota que hemos escrito, lo que quiere decir que tenemos que escribir siempre la nota que está por debajo cuando tenemos un intervalo o un acorde para poder hacer esto, utilizar cualquiera de los dos comandos. Desde el menú sí es posible añadir notas en específico, intervalos en específico descendentemente. Intervalos en específico descendentemente, pero como se darán cuenta, acá no hay un comando. Acá pueden ver que tenemos justamente los comandos para introducir intervalos, pero para esto no hay un comando. Si bien podríamos crear comandos específicos, es un punto en el que todavía no vamos a ingresar hoy día. Podríamos crear un comando como Alt, Shift y el número, por ejemplo, para que estos intervalos descendentes se hagan. Si uno lo va a hacer a menudo, vale la pena hacerlo. De momento yo sugiero adaptarse a los comandos que ya están y crear un mecanismo de escritura que sea fluido para nosotros. Bien, lo que sigue. Esto sirve muy bien si es que lo que uno desea es introducir precisamente acordes o intervalos que tengan el mismo ritmo. ¿Qué quiere decir que tengan el mismo ritmo? Si tienen el mismo ritmo, significa que estamos en una sola voz. Y aquí es donde ya quiero entrar al primer tema de escritura. Cuando tenemos una sola voz, vamos a tener siempre el mismo ritmo. Y como se darán cuenta, las plicas están unidas de las notas en las que estamos utilizando. Entonces, estas plicas unidas precisamente nos está indicando que estamos haciendo una sola voz que está desplegada en 3 notas, o en este caso en 2 notas. Eso va a depender obviamente mucho de la partitura que estemos haciendo. Cada instrumento tiene su propia manera de manejar este aspecto, pero en general la idea es esa. Esto es una sola voz. ¿Qué pasa si queremos introducir ritmos distintos? Por ejemplo, yo quiero que este sol sea una negra y este la también sea una negra. En ese momento lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos trabajando sobre 2 voces distintas, ya no sobre una voz. Al trabajar sobre 2 voces distintas, este método ya no nos sirve, tenemos que hacer algo diferente. Lo primero entonces, cuando tenemos una sola voz, el comportamiento de las plicas, como muchos ya deben saber por escritura, es que si estamos por debajo de la línea central, las plicas van a ir hacia arriba. Y a partir de la línea central, como en este sí que tenemos acá, para arriba, las plicas van a ir hacia abajo y a la izquierda. Cuando van hacia arriba, van a la derecha, y cuando van hacia abajo, las plicas van a la izquierda. Bien, entonces, esto es el modo de escritura común y corriente cuando tenemos una sola voz, no solamente en este programa, sino en cualquier programa e incluso en partituras en manuscrito. Esa es la manera correcta de escribir cuando tenemos un pentagrama que contiene una sola voz. Si tenemos un pentagrama que contiene más voces, esto cambia completamente. La primera voz o la voz más aguda va a tener siempre las plicas hacia arriba y la segunda voz va a tener las plicas siempre hacia abajo. No interesa si están sobre líneas adicionales inferiores, las plicas van a estar hacia abajo. Y en el caso de la voz superior lo mismo, no interesa si está muy arriba en las líneas adicionales superiores, las plicas siempre van a estar hacia arriba. Pero en este caso estamos trabajando sobre una sola voz. Así que a partir de acá, lo que voy a hacer por un momento, voy a quitar la tabla de comandos. ¿Ya? Bien, a partir de acá lo que vamos a hacer por un momento es dividir lo que estamos haciendo en 2 voces diferentes. ¿Cómo lo hacemos? Mi consejo es siempre empezar a escribir la voz de abajo para tener menos complicaciones. Por este motivo, vean lo que va a pasar. Imaginemos que quiero hacer simples terceras pero con ritmos ligeramente distintos. Entonces colocamos, nos vamos al modo de introducción de notas. Bien, entonces una vez en el modo de introducción de notas colocamos, vamos a hacerlo por movimiento contrario. Entonces hagamos do,
Si la A que sea negra con puntillo y el sol que sea una corchea. Como se darán cuenta, aquí el comportamiento de las plicas es el que hemos dicho. Algunas plicas están hacia arriba u otras hacia abajo, dependiendo de en qué posición están respecto de la línea central del pentagrama. Pero ahora necesariamente tenemos que entrar al modo de edición. Entramos al modo de edición y seleccionamos. Hay dos maneras de hacerlo. Puedo hacerlo con el mouse, selecciono la primera nota, presiono Shift y selecciono la última nota. Con todo el pasaje seleccionado y con la intención de que esta sea nuestra segunda voz, lo que vamos a hacer ahora es presionar Control. Perdón, no es Control. Es no puedo creer que lo haya olvidado. No, en este caso Control Alt 2. Bueno, no estaba tan mal ubicado. Bien, Control Alt 2. Por lo que, fíjense, todas las plicas ahora están hacia abajo y tenemos silencios para la voz superior. Como tenemos silencios para la voz superior, ahora podemos ingresar al modo de introducción de notas y en la voz superior, una vez habiendo seleccionado el primer silencio en este caso, introducir las notas que queremos. Vamos a hacer con un ritmo levemente distinto. Por ejemplo, vamos a empezar acá más bien con negra con puntillo. Vamos a poner el mi, luego el fa en corchea. Bueno, esto armónicamente no tiene mucho sentido, pero ni modo. Vamos a hacer el sol en negra, lo que habíamos dicho acá, que queríamos el sol en negra y el la en negra. Y el la. Entonces, como se pueden dar cuenta, tenemos ahora sí dos voces claramente diferenciadas en un solo pentagrama. Esto es útil para muchas partituras de piano, para partituras de guitarra, cuando tenemos dos instrumentos melódicos en un solo pentagrama y en varios otros casos de instrumentos armónicos. Obviamente para un violín, por ejemplo, esto ya es, si bien hay partituras de violín que pueden tener voces distintas con ritmo diferente, pero ya es un poco menos habitual que en los instrumentos que he mencionado. Por ejemplo, ¿no? La chacona de Bach, por ejemplo, tiene una notación similar eh, precisamente para violín. Bien, entonces, una vez aclarado esto, ahora vamos a hacer una pequeña transcripción de un fragmento, aprovechando de que teníamos pendiente también el hecho de aprender a utilizar o aprender a configurar una partitura desde el principio. Para eso lo que vamos a hacer, esto ya no nos vale, lo cerramos y vamos a crear una partitura nueva. Entonces nos vamos acá, a crear una partitura, título le vamos a colocar fuga 1. Un momento, vamos a ver por qué. En compositor colocamos esto. Bueno, acá no se ve muy bien, pero está la tecla siguiente. Bien, entonces acá tenemos plantillas ya para poder crear una partitura directamente con los instrumentos que necesitamos. Sin embargo, vamos a ir por el camino un poco más largo. Elegimos los instrumentos, nos vamos a teclados y escogemos piano. La verdad es que yo quisiera escoger clavicémbalo, pero hice unas pruebas ayer y el sonido no es muy bueno. En general el sonido de MuseScore no va a ser de lo mejor, algunos instrumentos sí suenan bastante bien, otros no. Pero el motivo es obvio, este es un programa gratuito y desarrollar una librería de sonidos cuesta realmente mucho dinero. Dudo que MuseScore algún momento lo vaya a hacer, al menos que realmente sobre mucha plata y no haya muchos requerimientos sobre el software, pero desarrollar una librería de sonidos es realmente algo caro. Es muy difícil encontrar librerías gratuitas y las que existen igual no son necesariamente de la mejor calidad. Y esta partitura que vamos a
crear está en la tonalidad de do menor, así que escogemos la armadura acá. Vamos a escoger un tempo, digamos 80, solamente como referencia. Esta pieza que vamos a transcribir tiene una anacruza, así que vamos a colocarle una anacruza. Este para mí es un pequeño defecto de MuseScore. Lastimosamente no podemos escoger un valor menor. La anacruza es de corchea y técnicamente uno debería poder escoger la corchea, pero acá solamente puedo escoger una negra como anacruza y nada más. Incluso una semicorchea es bastante habitual como anacruza, pero ni modo, no tenemos alternativa. Van a ver que en mi partitura hay un par de errores de... Acá escogemos la cantidad de compases, perdón. Hay un par de errores en la primera edición de esto que voy a transcribir, que es del 2008. Y ahora les muestro. Es esto de acá. Esta fuga, de hecho, todavía guardo esta partitura porque me agrada bastante cómo se ve. Esta sí está hecha en Lily Pond, a diferencia de la que estamos haciendo ahora, que es en MuseScore. Ventajas que, bueno, MuseScore utiliza la misma tipografía. La tipografía son las fuentes de la música, en este caso, de las partituras, la forma de la corchea, la forma de las cabezas de las notas, de los corchetes, de las alteraciones. Utilizan exactamente la misma tipografía. Así que son compatibles en ese sentido. La tipografía del texto obviamente es diferente. Creo que me gusta más la mayoría de las veces la tipografía de Lily Pond, pero la de MuseScore también es bastante neutra y elegante, así que es muy usable. Y obviamente eso es algo que se puede cambiar fácilmente. La tipografía musical, si queremos encontrar defectos también en MuseScore, no es tan fácil de cambiar. Nos vienen 4 tipografías por defecto, o 4 tipografías para elegir. Esta es la tipografía por defecto, que yo creo que es la mejor. Y bueno, no tenemos demasiadas opciones. Seguramente más adelante van a haber más opciones, pero no, de momento es lo que hay. Y la verdad no sé por qué no se ponen las pilas al respecto. Bien, esta es una pequeña fuga que yo, cuando la verdad no sabía ni contrapunto en ese entonces, en base a lo poco que sabía, traté de construir una fuga y este es el resultado de ese primer intento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es precisamente tratar de replicar este pequeño fragmento, solamente una parte acá, en MuseScore ahora. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es, lastimosamente, hay que dividir este silencio. Nos vamos al modo de introducción de notas. Vamos a introducir esa primera voz. Y en el modo de introducción de notas dividimos este silencio en silencios de corchea. 4, 0, ¿no? 4 escogemos la corchea y el 0 para introducir el silencio como tal. Y ahora podemos introducir las notas. Entonces, como seguimos en corcheas, metemos el cifrado como de costumbre. Sol, do, si. Fíjense una cosa, como estamos en do menor, automáticamente al introducir la tecla B, el si que he escogido es el si que está en la armadura, que es si bemol. Entonces, es una ventaja. Bueno, supongo que la mayoría de los programas, no recuerdo, tienen el mismo comportamiento, supongo que sí. En el caso de Lily Pond, no. Si quiero encontrar una desventaja en el software que yo más utilizo, Lily Pond, esa sería una. Uno tiene que especificar siempre la alteración correcta. Por otro lado, es una ventaja para no olvidar lo que uno está trabajando, pero desde el punto de vista de la escritura es un poco más moroso. En otras cosas también es un poco más ventajoso, así que tiene sus pros y sus contras. En el caso de MuseScore, que es el que estamos viendo ahora, no va a ser lo de siempre, que es colocar la nota con la alteración que ya está en la armadura. O sea que no tenemos que hacer gran cosa al respecto. Y ahora cambiamos de figura. Acá hay dos novedades. Una que he olvidado olímpicamente la anterior vez. Bien, ahora cambiamos de figura, semicorchea, presiono el 3, ya he presionado el 3 y ahora introducimos la nota si. Pero este es si natural. Algo importantísimo que debí haber mencionado la anterior vez es que cuando queremos introducir una alteración, primero se va a introducir la nota en la armadura, o sea que hay que tener mucho cuidado con esto, de no equivocarse y olvidarse de algunas alteraciones accidentales. Y en este caso, para subir, lo que necesitamos hacer es subir, tenemos que colocar un B cuadro. Lo que hacemos es presionar
tecla de flecha hacia arriba. ¿Ya? Entonces una vez que hacemos eso, recién cambia esto a B cuadro. La verdad, en esto sí me gustaba bastante Sibelius. Acá con el teclado numérico lo hace bastante fácil. Acá no es que sea difícil, tal vez incluso sea prácticamente la misma cantidad de tecleos, pero en el otro lo veo un poco más lógico que en este caso. No es que deje de ser lógico hacer con las flechas, sino que por ejemplo era más fácil introducir alteraciones como dobles sostenidos, que en ese tipo de música, si estuviéramos por ejemplo en sol sostenido menor, se utilizaría bastante. Pero bueno, un pequeño defecto. En ese caso, si queremos una alteración como un doble sostenido, no tenemos otra alternativa que irnos al menú de alteraciones de la paleta y escoger el doble sostenido y arrastrarlo hasta la nota. Vamos a hacer la prueba solamente para que vean el mecanismo. Ahí está, el doble sostenido. Es así en general como funciona todo en la paleta. Bien, continuamos. Bien, sigue el Do, presionamos corchea, Re, Fa, lo que ya hemos visto la anterior vez, que para bajar una octava presionamos Control y en este caso la tecla hacia abajo. O sea, si se dan cuenta, las teclas de hacia arriba y hacia abajo tienen el mismo comportamiento, suben y bajan notas, solo que con la tecla Control lo hacen octavas y sin la tecla Control lo hace por semitonos. Es igual bastante lógico e intuitivo eso. Otros programas he visto que lo hacen con Shift, así que es bastante parecido, no hay mayor diferencia al respecto. Continuamos. Voy a tratar de hacer esto un poco más rápido para no alargar demasiado el video. Pequeño error, aquí debería haber subido la nota. Ese es el riesgo que les comentaba, que si uno lo olvida, puede cometer errores bastante importantes. Siempre hay un riesgo implícito con cualquier software que utilicemos de que algo como eso pase. Y seguimos cambiando las figuras, ahora son negras, por primera vez tenemos negras. Y bien, la verdad yo hubiera querido introducir nota a nota lo que pasa en la segunda voz, pero les resumo. Lo que pasa en la segunda voz es básicamente lo mismo que en la primera voz, de eso trata de hecho una fuga, con la diferencia de que está escrito en sol menor. En esta versión, en la versión más actual, este es do, así que no es exactamente una transposición, y entonces vamos a ver qué sucede. Bien, automáticamente ya había quitado, pensando en lo que iba a hacer precisamente, había quitado el modo de edición o de introducción de notas y nos habíamos metido al modo de edición. Entonces, estando en el modo de edición, les había dicho que hay dos formas de seleccionar. Una, selecciona la primera nota, o puedo seleccionar la última también, no hay problema. En cualquiera de las direcciones funciona igual. Presiono Shift y selecciono la última nota del pasaje que quiero copiar. En este caso, para copiar, todos ya sabemos que hay dos opciones. Control C, ya está copiado, o con clic derecho, en este caso sobre el pasaje, hacemos clic en copiar. Escogemos la opción de copiar, pero es lo mismo. Entonces lo copiamos, ya está copiado. Y lo tenemos que pegar en el pentagrama que está abajo. Quiero que vean esto, tenemos dos compases, casi dos compases de silencio. Bueno, si contamos la anacruz, así serían dos compases de silencio y luego recién entra. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un silencio de blanca, un silencio de negra y un silencio de corchea. Eso es lo primero que tenemos que hacer porque vamos a copiar a partir de acá. Esta corchea es la que hemos copiado, el equivalente de este sol de acá, en este caso sería re. Y luego lo vamos a transportar. Bien, entonces nos vamos a este compás y hemos... en el mismo modo de edición podemos partir los silencios, no hay ningún problema. Partimos otra vez este silencio. El primero era un silencio de compás, ahorita vamos a hablar de eso. Un silencio de compás lo hemos partido en silencio de blanca, ahora este lo partimos en silencio de negra. Y finalmente este lo partimos en silencio de corchea. Y acá todavía seguimos en el modo de edición y copiamos el pasaje anterior. Obviamente el pasaje anterior estaba en clave do sol, así que está muy alto. Bajamos todo el pasaje con el mismo comando, control y la flecha hacia abajo. Todo el pasaje ahora ha bajado una octava. Pero este pasaje no empieza en sol, sino que empieza en re. Así que bajamos. ¿Listo?
Bajamos igual con la flecha, ya no esta vez con control. Como verán, aquí las alteraciones, se ha dado todo un lío con respecto a las alteraciones. De hecho, aquí deberíamos haber hecho esto. Voy a volver a escoger el pasaje. Así que acá necesitamos necesariamente ir a un menú, nos vamos a herramientas y vamos a transportar. Bien, esto lo pongo acá para que lo vean. Bien, nos dice transportar por tonalidad, que sería lo más lógico, descendentemente, porque queremos bajar de ese sol, perdón, claro, empieza en sol, pero está en do menor, por eso nos marcaba la tonalidad de do menor, pero queremos ir ahora a sol menor. Bien, ahora nos vamos a sol menor, ponemos aceptar y ya tenemos todo el fragmento transportado a sol menor, tal cual, sin mayores complicaciones, por lo que ahora podemos continuar escribiendo lo que está en la parte de arriba. Ya no nos falta mucho. Seleccionamos el silencio para empezar desde ahí. En el modo de introducción de notas presionamos la tecla N y continuamos con esto de acá. Habíamos terminado el segundo compás, este es el tercer compás. Y ahora vamos con la escritura. Perdón, esto he empezado en semicorcheas, presiono el 3, pero una octava más abajo. Para mí es un poco más fácil porque me puedo guiar auditivamente porque conozco la pieza. Bueno, acá hay un error. En la partitura original aquí de hecho dice Fa B4, pero es Fa sostenido. Hasta donde yo recuerdo. O sea que ahí hay un error precisamente de que debido a olvidar una alteración. Acá yo no está poniendo el sostenido porque tenemos sostenido antes en el mismo compás, así que es correcto. Cambiamos a corchea. Ponemos el re, subimos una octava. Este también hay un error. Acá en la partitura dice mi B4, pero no, en realidad es mi bemol. O tal vez originalmente yo lo había puesto mi B4 y después lo he modificado. Lo más probable es que como en esa época estaba recién empezando con Lily Pond y estas eran mis primeras pruebas, sea un error. Perdón, estoy olvidando por completo que aquí estamos en semicorcheas. Hay una forma más fácil de hacer ese cambio, pero por ahora no nos vamos a complicar con eso. Ahí es mi B cuadro. Ahí sí es mi B cuadro. Quienes hayan oído hablar de la escala bajiana saben por qué ahí es mi B cuadro, o podrían intuir. Porque esta es una fuga que trata de emular el estilo de Bach, así que... Y vamos a hacer la escritura de este fragmento más. Cuatro. Perdón, era silencio primero. Creo que la siguiente nota es re, pero no recuerdo el valor, pero vamos a empezar ahora con la segunda voz y vamos a ver el valor. Bien, la segunda voz, como verán acá, y ahora vamos a ver cuál era la desventaja de empezar con la primera voz. En este caso no nos quedaba otra, la pieza empieza con la primera voz, ni modo. En este pentagrama, ¿no? Porque técnicamente la segunda voz sería la que entra después en clave de Fa. Bien, con esto ya casi estamos acabando.
en este punto, a partir de acá, es donde entra la segunda voz. ¿Qué sucede? A partir de este compás deberíamos colocar un silencio en la segunda voz. Veamos qué sucede si presiono Control Alt 2 para empezar la segunda voz. El sí que estaba en la primera voz ha pasado a estar en la segunda. Eso es una desventaja porque nos puede dar el pie a cometer más errores y olvidarnos de que la primera voz no empieza en silencio, sino que empezaba en el sí, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer después cuando nos pasa esto? Alt, Control 1 para volver ese sí a la primera voz, pero ahora ya tenemos los silencios abajo como para empezar a escribir la segunda voz. Y otra vez nos vamos al modo de introducción de notas. Presionamos el 6 para tener un silencio de blanca. Luego presionamos el 5 y el 0 obviamente para tener un silencio de negra. Y luego el 4 y el 0. Y empezamos con la segunda voz que empieza en este re en corchea, pero una octava más abajo. Bien, entonces vemos que sucede. Solamente vamos a escribir esto, ya no vamos a escribir lo que continúa en el bajo, bueno, la clave de fa. Ya, de hecho de acá nos podíamos haber ahorrado un trabajo transportando, de hecho es lo que vamos a hacer para no alargar más el video. De hecho es exactamente lo mismo que teníamos en la clave de fa. No hay necesidad de transportarlo, salvo cambiar de octava, así que nos vamos al modo de edición. Nos vamos al modo de edición y copiamos lo que está en el bajo. Claro, eso es una fuga, era obvio que lo que iba a empezar ahí era la tercera voz haciendo el sujeto, en este caso en la tonalidad en la que la ha dejado la anterior voz. Bien, como hemos copiado desde la clave de fa, perdón, se ha copiado sobre la voz 1, no sé por qué. Bien, estamos en el modo de edición, estamos en la segunda voz, así que está bien. Estaba una octava más abajo porque lo estamos copiando desde... ya, sucede que como estamos copiando desde la voz 1 del pentagrama que está abajo, entonces nos está dando este problema de que se está copiando también en la voz 1 del pentagrama de arriba. Ese es un problema. Hay algo que se llama el filtro de selección. Vamos a ver si tenemos, vamos a ver también esto desde la siguiente. Si tenemos una opción para... No, lastimosamente no. Ya, entonces vamos a tener que hacer esto. Lo pegamos, no importa que se pegue en la voz 1. Pasamos esto a la voz 2, al control 2. Y luego vamos a tener que corregir esto de acá. Qué bien, nos queda bien para corregir esto también. Bien, entonces lo que hacemos acá, voy a borrar esto antes. Volvemos a seleccionar el fragmento. Y lo subimos una octava. Y ya está, ya tenemos la segunda voz de ese pentagrama. Acá lo que teníamos era do. Y esto puede pasar bastante a menudo, que es el hecho de que se nos... Aquí ahora sí nos va a servir el filtro de selección. Vamos a desclicar todo, ya. Bien, resulta que... Ahorita vamos a ver qué es lo que estoy haciendo. Resulta que pasa muy a menudo que a veces tenemos que corregir silencios que se colocan solos por algún comando que hemos utilizado. Esto nos va a pasar en cualquier programa. ¿Y cómo lo hacemos? Esto es ya una cuestión igual de saber escritura. Básicamente lo que tenemos que hacer es no colocar un silencio de redonda para llenar otra vez el compás. Fíjense, ese es un silencio A. Modo de introducción de notas, perdón. Modo de edición. Ahí está. Ahí tenemos un silencio de redonda. Fíjense que el silencio que teníamos, por ejemplo, tenemos en el bajo, está al centro. Y es también técnicamente un silencio de redonda, pero no, en realidad no es un silencio de redonda. Este es un silencio de compás. Así es como se denomina este silencio, silencio de compás. Entonces, si yo quiero colocar acá un silencio, porque vamos a acabar por ahí, por ahora aquí esta transcripción,
lo que tengo que hacer es en realidad borrarlo. No sé por qué no lo está borrando, quizá, a ver aquí, ahora sí, tenemos un silencio de compás entero, pero el silencio de redonda debería haber podido borrarlo también. Bien, entonces este es un silencio de compás. Y vamos a hacer eso más con este, seleccionamos los silencios. Bien, ahora sí, ¿cómo es que he hecho esta parte? Tenemos acá un filtro de selección, porque como habrán visto, si yo tengo esto seleccionado en todos, lo que va a suceder cuando seleccione el compás es que se van a seleccionar todas las voces. Y no queremos colocar un silencio, por ejemplo, en la segunda voz, porque nos va a borrar. Entonces, no queremos que pase eso. Lo deshacemos, control Z para deshacer, como en prácticamente cualquier programa, o obviamente estas flechitas. Y seleccionamos solamente la primera voz. Para eso, en el filtro de selección, para activarlo, presiono la tecla F6, que es realmente el filtro de selección es muy práctico en este caso. Descliqueo la opción de todos y luego solamente escojo la voz 1, porque es la voz 1 la que queremos seleccionar para borrar. Entonces hacemos lo mismo. Elegimos el fragmento que queremos borrar y presionamos la tecla suprimir. ¿No? Entonces con eso también vemos el uso de la tecla suprimir, que nos sirve para suprimir el contenido de un compás, o también si lo presionamos con la tecla control, vamos a aprovechar de borrar este último compás para borrar todo un compás o una cantidad de compases X que nosotros escojamos que están en blanco. Y bien, ahí tenemos finalmente nuestra pequeña transcripción. El fragmento original también está incompleto, pero tiene unas cuantas notas más en el bajo en especial y también en la primera voz. Pero la idea general es esta. En realidad deberíamos hacer un poco de la primera voz para repasar esto de la escritura de dos voces en un solo pentagrama, pero ya sabemos cómo va. Ya hemos hecho la división de las voces, así que solamente ahora hay que escribirlas. Solamente vamos a hacer un compás para ver cómo funciona. Y el fragmento es justo desde acá. Entonces empezamos en negra. Nos vamos al modo de introducción de notas. Modo de introducción de notas, negra. Re. Silencio de corchea, 4, 0. Do en corchea. La natural en corchea. Si bemol. Y do en negra. Y así podemos continuar obviamente con lo que sigue. Bien, entonces las dos cuestiones sobre escritura que hay que tener claro acá es primero el hecho de la división de las voces. Me gustaría la verdad acomodar un poco esto para que se vea un poco más parecido a lo que tenemos en el original. Lo voy a hacer, pero no lo voy a explicar por ahora. Si no queremos tener este filtro de selección, yo he tenido que reducir ¿cómo se dice? La resolución de la pantalla para que sea un poco más visible en la transmisión y también para ahorrar un poco de ancho de banda, ya que no puedo escoger la resolución y directamente me tomo la resolución en la que estoy trabajando. Entonces, ya me olvidé a lo que estaba yendo. Bueno, la idea general es que a veces el filtro de selección nos ocupa mucho espacio acá, así que lo podemos cerrar momentáneamente y activar con F6, activar y desactivar con F6. No, incluso la paleta podemos activar y desactivar con F9 a voluntad. Y el inspector que les mencionaba que era mi herramienta favorita con F8. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora para finalizar es acomodar esto un poco. Por ahora se los muestro, pero vamos a entrar en detalle la siguiente. Escogemos esta herramienta de acá, la que está al extremo izquierdo, que tiene la forma de la tecla Enter, porque de hecho podemos hacer durante el proceso de escritura lo mismo con la tecla Enter. Y lo colocamos en el último compás que queremos que esté dentro del sistema. Entonces yo quiero que ese sea el último compás para que se parezca a la partitura original y este que sea el último compás de este sistema, y lo tenemos ahora sí con una edición más decente. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Voy a mandar una nueva actualización de la lista de comandos.
No sé la verdad cuánto tiempo ha durado este directo, espero que no hayamos pasado de media hora. Y bueno, es cosa de la inexperiencia de hacer este tipo de directos. Y también de no manejar también este programa como quisiera. Porque, como les decía, en general yo utilizo otro, pero este es un programa que he empezado a usar bastante el último tiempo y me ha gustado bastante los resultados que he tenido en él. Bien, eso es todo. Sigan apoyando el software libre. Suscríbanse al canal de YouTube también. Voy a resubir esto al canal de YouTube. Es un poco más cómodo verlo allá que verlo en Facebook. O por lo menos es menos aburrido. Estamos más acostumbrados a aprender en YouTube que en Facebook. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video el día martes. Chao.